Muy buenas tardes a todos nuestros telepensantes del canal Esfera Pública. Estamos nuevamente en el programa Batalla Constitucional, también acompañada con nuestro panelista de todas las semanas, Gonzalo Ibáñez. Bienvenido de nuevo, abogado, doctor en Derecho. Bueno, un seco, ¿no es cierto, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Y Buenas Henry, tardes. bueno, da lo mismo. Buenos días, buenas tardes, que hayan tenido un buen día, esperamos nuestros telepensantes. Y tenemos a un gran invitado. Estamos muy felices, estamos encantados de que haya aceptado nuestra invitación. Él es Henry Boyce, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Constitucional de esta misma casa de estudio, profesor de Derecho Constitucional hoy día en la Universidad Autónoma de Chile, socio del estudio jurídico Boyce y compañía, miembro de algunos directorios, como por ejemplo de una empresa de ingeniería llamada RBB, autor de algunas obras como El Pequeño Manual Constitucional, reconocido líder y muy joven de la derecha, fue candidato a la convención constitucional anterior por el Distrito 11. Bueno, un currículum bastante nutrido. Henry, estamos súper contentos de que hayas aceptado esta invitación, así que también te doy la bienvenida. Muchas gracias, Rocío, muy generosa tu presentación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes esta tarde junto a mi querido Gonzalo Ibáñez, un referente y un gran amigo. Así que muchas gracias por invitarnos y también, como te comentaba a ti cuando nos contactamos, para mí es un honor poder compartir contigo porque admiré el trabajo que tú desarrollaste defendiendo nuestras ideas en la pasada convención, así que aprovecho a nombre de todos los telepensantes de agradecerte por ese rol. Ya, esa es la parte que me da un poco de vergüenza, Henry. Pero, sí, pero muchas gracias. Vamos al grano en este programa que se llama Batalla Constitucional y hoy día, aprovechando tu experiencia y tus conocimientos constitucionales, bueno, vamos a hablar de este proceso. Y quiero abrir el fuego amigo, las preguntas, eh, bueno, comentándole o informándole un poco a las personas de en qué estamos con este proceso constitucional, ¿no es cierto? Y bueno, solo para recordar, hay mucho desinterés en este experimento constitucional, por lo tanto, decir algunas cositas más formales respecto del calendario del proceso constitucional actual. El día lunes 17, o sea, el lunes pasado, se venció el plazo para ingresar enmiendas, que son en realidad en castellano normas de parte de todas las fuerzas políticas. Y las enmiendas que se ingresaron en la práctica fueron del oficialismo, que se unieron, ¿no es cierto?, toda la izquierda, digamos, que ingresa sus normas para, en mi opinión, empeorar aún más el proyecto del comité de expertos, algunas muy pocas normas que fueron de consenso entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Solamente 4 normas alcanzaron un acuerdo y fueron presentadas en forma conjunta. Esto no significa que después no vayan a votar del mismo modo algunas otras materias, sino que en términos de presentación fueron 4 en las que se llegó a acuerdo. Salud, ahorros previsionales, un capítulo de defensa nacional y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. El resto, muchas normas del Partido Republicano, ingresadas en forma particular o autónoma, y también de Chile Vamos. En eso estamos. Se venció el plazo el día 17, ya se ingresaron todas las normas, y ahora, esta semana, los días que queda de julio y las próximas semanas de agosto, se va a discutir y votar en particular todas estas normas, todas estas enmiendas en las distintas comisiones. Para recién en septiembre, solo en 14 días de septiembre, acordémonos que hay por ahí algunos feriados, y en la práctica van a ser 14 días hábiles el tiempo destinado al,
a la discusión y a la votación en el Pleno. Ahí va a estar el Consejo completo. En mi opinión, esa va a ser una discusión bastante interesante, tal vez de los que seguimos la política de oír o de seguir. Ahora, ya, eso en términos de calendario. En términos de desinterés o interés de este experimento constitucional, volvemos a conocer ayer en Cadem una encuesta que solo muestra una brecha bastante grande entre aquellas personas que votarían en contra o a favor de esta propuesta constitucional. Todavía es un poco rápido para decidirlo, pero bueno, la encuesta muestra que muchas más personas votarían en contra de esta propuesta constitucional, solo conociendo el anteproyecto del comité de expertos. Entonces, dicho lo anterior, Henry, porque te queremos oír a ti, solo quería hacer la introducción un poco latera, pero para que las personas, bueno, que nos oyen tengan algún conocimiento de cómo vamos. La pregunta para ti es, bueno, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a este experimento constitucional de 2.0 en términos muy generales? Y si quieres comentarnos sobre, ya conociendo las enmiendas, que la izquierda ha dicho que esto es una pasada de máquina, que la derecha es obstruccionista y que están poniendo en riesgo el experimento constitucional y que están realizando una constitución partisana, han dicho los representantes del oficialismo. No sé por dónde quieres partir. Dale, Henry, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchas gracias. A ver, un análisis general del anteproyecto de nueva constitución, rechazo. Yo creo que es el análisis más general que se puede hacer. Ahora, sobre lo último también que tú comentaste, ¿no es cierto?, de que dicen de que es una constitución partisana, ¿con qué cara? O sea, si hay una constitución partisana, fue el mamarracho constitucional que sacó el proceso constituyente pasado. O sea, partamos desde esa base, digamos. Y lo otro, respecto digamos, un análisis quizás un poquito más detallado del anteproyecto de nueva constitución, yo me sigo decantando por el rechazo y lo más probable es que así vote, ¿no es cierto?, en diciembre, cuando se haga este plebiscito de salida, yo diría por dos fundamentales razones. La primera es porque desde un punto de vista técnico, como me tocó decir muchas veces en charlas constitucionales que también don Gonzalo hacía, ¿no es cierto?, con grupos pequeños de personas, tuvimos, no sé, yo creo, más de un año, o sea, todo el proceso previo al proceso constituyente pasado hablando de la Constitución. Y yo siempre trataba de explicarle, y lo mismo explico en clases, que hacer una Constitución no es fácil. O sea, si ya hacer una ley que aborda un tema específico es difícil. ¿Por qué? Porque hay detalles técnicos, porque hay que coordinarlas con otras leyes, etcétera. Hacer una constitución es de las cosas más complejas que hay. Y hace poco conversaba con un colega que tiene muchos más años de experiencia, voy a, por supuesto, reservar la identidad por razones de Estado, digamos, pero una persona que sabe mucho, que está muy metida en todo este tema, y que es profesor de Derecho Constitucional hace muchos años, y concordábamos, ¿no es cierto?, en que la única forma en que un país puede tener una constitución surgida ex novo, como se dice, o en procesos constituyentes originarios, cuando se desecha todo lo que ya existe, no se hace una reforma puntual, sino que simplemente se impone una nueva constitución desde cero, es fruto de, digamos, la imposición de fuerza de un bando, porque de lo contrario es imposible lograr los acuerdos o los consensos necesarios para que ese texto sea aprobado. ¿Por qué? Porque el juego político propio de la democracia liberal no lo permite. Y esto no es solamente digamos, una afirmación que se pueda predicar de Chile o del proceso que nosotros estamos viviendo, sino que es algo propio, se podría decir, de la naturaleza humana. Sin ir más lejos, yo siempre pongo ejemplo la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. En la Revolución Francesa, no digamos que el rey estaba muy representado, ¿no es cierto?, en las decisiones posteriores, al punto que después le terminaron cortando la cabeza. Y en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en todo lo que fue la guerra de independencia y los documentos de naturaleza constitucional que vinieron después, tampoco estaban representados los británicos. ¿Por qué? Porque, bueno, se habían independizado. O sea, si uno va mirando todos los procesos constituyentes, sobre todo los procesos constituyentes clásicos, originarios, es decir, que parten desde cero, no desde un texto, digamos, aprobado legislativamente, que tiene ciertas reglas, ¿no es cierto?, y que se ha aplicado durante varios años, como es la Constitución actual, todos esos procesos son por la fuerza.
Y ahí algunos colegas levantan la voz y dicen, no, pero ¿y los procesos latinoamericanos? Y no, también hay un proceso de Noruega en donde, bueno, excepciones a la regla siempre hay, pero si uno mira Latinoamérica, los experimentos constitucionales como el nuestro, el año pasado, digamos, eh, han sido un rotundo fracaso. Y en la gran mayoría de los casos han sido, digamos, una especie de maquillaje, si se quiere, de gobiernos autoritarios. Es decir, gobiernos que tienen todo el poder del Estado y por lo tanto pueden imponer sus reglas. Y si uno se va a los experimentos extranjeros, uno podría decir de que primero son muy pocos, segundo son bastante recientes, entonces todavía no podemos evaluar esas normas constitucionales, y tercero, son propios de una cultura política que no es la latinoamericana. O sea, en esto, y solamente hago este comentario para darle paso a ustedes, recordemos lo que le decía Portales a su amigo Sea, ¿no es cierto? ¿Sabe usted en el gobierno que yo creo correcto, ¿no es cierto?, de los pueblos americanos, un gobierno fuerte, autoritario, centralizado, y una vez que se eduquen, vengan ya las democracias liberales, etcétera? Y eso lo decía pensando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en América tenemos menos cultura política y eso genera que sea más difícil implementar cambios tan radicales sin que un lado se tome definitivamente al otro. Entonces, para cerrar, yo tengo una objeción metodológica. Yo creo que no se puede hacer una buena constitución en un año. Las constituciones que se hacen ex novo en proceso constituyente originario son imposiciones de fuerza y por lo tanto acá no tenemos el escenario para que eso suceda. Y por último, es imposible que hagamos una constitución mejor que la que tenemos, al menos en lo que respecta a nuestras ideas. Mira, Henry, es interesante lo que tú avanzas, ¿no? Esta idea de los procesos constitucionales que parten de cero, ¿no? Eh, si nosotros a- vemos la historia constitucional de Chile, eh, las constituciones, todas han sido un poco, como tú dices, una mezcla de consenso y de fuerza, ¿no? Como fue el año 1833. Eh, la del 25, que pretendió ser una partida desde cero, para partir demoró 8 años, ¿no? Antes de aplicarse. Entonces fue muy curioso toda la gestación de esa constitución. Y la de ahora a mí me preocupa porque va como al extremo, ¿no? El que sea de cero cero, ¿no? Y que pretendamos hacer algo sin tener en cuenta para nada lo que ha sido la historia constitucional chilena, sin tener en cuenta para nada lo que son nuestros usos y costumbres. Es todo un fruto de la ideología. Eh, entonces, yo temo mucho y por eso es que es tanto más conveniente el actuar a través de la modificación de los textos que existen, ¿no? Y sobre esa base uno asegura la continuidad con la historia y no estos quiebres tan violentos que al final pasan la cuenta, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que la gente en Chile en estos momentos está viendo eso, ¿no? Y por eso estos resultados de las encuestas que son eh, desde un cierto punto de vista muy sorpresivo. ¿Cómo es posible que el 70% esté pensando en votar rechazo y solo un 30% votar a favor? Eh, es increíble, ¿no? Y eso tiene sus riesgos. Bueno, en fin, eso lo podemos discutir después. Pero da la impresión de que la gente está pidiendo continuidad más que quiebre y partidas desde cero, ¿no? Ojalá este proyecto al final termine siendo eso. Yo temo que no sea así, ¿no? El anteproyecto que elaboró el Consejo de Expertos es es una construcción de salón más que de realidad, ¿no? Entonces eh, al final podemos terminar, digamos, creándonos una fuente de problemas realmente casi sin fin. En fin, ya veremos. Pero mira, lo que es muy impresionante en el momento actual chileno es advertir cómo la contingencia del día está dejando fuera de lado la discusión constitucional, ¿no? Estamos completamente absorbidos con los problemas de gestión de gobierno, ¿no? Ya
el tema de las fundaciones, entre comillas, ¿no? Las fundaciones curiosas que ha descubierto el gobierno que tienen fines de lucro, ¿no? Cuando toda la fundación, por definición, carece de fin de lucro. Eh, Eso por una parte, y por la otra, este famoso robo al Ministerio de Desarrollo Social, que es absolutamente inverosímil, ¿no? Todo lo que uno pueda decir no tiene parangón. ¿Cómo es posible que haya podido suceder eso? Bueno, eso eh, ha copado el debate ciudadano de estas últimas semanas, porque no es solo la anécdota, ¿no? Es que demuestra una situación de precariedad del gobierno que es realmente muy peligrosa, ¿no? O sea, estamos prácticamente sin gobierno, ¿no? Cuando suceden esas cosas, el presidente podrá ir a sacarse fotos al extranjero con dignatarios de por allá, pero la verdad es que acá quién gobierna, qué es lo que sucede es realmente muy grave. La situación de estos dos últimos hechos demuestra que la delincuencia tiene todo el campo libre para operar, Dios mío. Entonces, eh, por eso tal vez la gente angustiada por los problemas cotidianos también rechaza esta idea de poner atención a una discusión constitucional completamente extemporánea y definitivamente innecesaria. No creen, Gonzalo? Ah, ¿me escucha? Te Ahí escucho parece que... Ahí perfectamente. sí, algo pasó, algo pasó. Ahí sí. Yo creo, Gonzalo, que el experimento 1.0 dejó bastantes esquilas. O sea, los problemas ciudadanos existieron siempre, de hecho, o existieron en una mayor medida desde que asumió el gobierno la presidenta Bachelet. Y ahí se fue socavando la institucionalidad y deteriorando la calidad de vida de los chilenos. Entonces, para el plebiscito de entrada, en que una gran mayoría aceptó la justificación de que los problemas se iban a solucionar con la Constitución, bueno, le dio una ficha, ¿no es cierto? Apostó a que a través de la Carta Fundamental se fueran a resolver estos problemas. Y la gente ya entendió. Mire, yo creo que lo único que habría que agradecerle con un costo altísimo, así que no sé si agradecerle tampoco, pero lo único que uno podría decir, bueno, algo sacamos del proceso constitucional es en términos de educación cívica. Y yo estoy segura que las personas se dieron cuenta que la Constitución no resuelve, y en el contexto que hablaba Henry, además de cómo son los procesos en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, no resuelve los problemas de las personas y que es un marco, al menos los que creemos en la libertad, justamente para limitar el poder del Estado. Eso es en simple una constitución. Mientras más se limite el poder del Estado, mayor libertad tienen los individuos. Yo lo veo como en forma súper simple. Entonces creo que lo que tú dices respecto de la urgencia y problemas de la ciudadanía, del que estamos mucho más pendientes que un proceso constitucional, también están influenciados porque las personas ya saben que la Constitución no les va a resolver ningún problema. Quiero tomar, antes de ir contigo, Henry, quiero tomar, ya que Gonzalo habló de la contingencia y del escandaloso caso de corrupción que estamos viviendo, y yo les quería plantear, no sé cómo lo ven, pero en términos de personalidades, estudié hace algún tiempo a psicólogos de la personalidad, un psicólogo Wolfsberger y Funham, que son dos personas que daban como características muy cuestionables, pero que paradójicamente triunfaban en política: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Y recordé a propósito de este caso del autorrobo que sucedió para tapar, ¿no es cierto?, la evidencia de la corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social, recordé estas características o estos caracteres de la personalidad con Jackson. Y creo que estos psicólogos describen pero absolutamente lo que significa cuál es la personalidad del ministro Jackson, y en términos de maquiavelismo, porque lo que busca es la manipulación del contexto social para mantener su poder como ministro, importándole solamente su interés personal, de la característica cuestionable del narcisismo,
porque lo que hace es sobrevalorar la percepción que tiene de sí mismo y despreciar al resto, creyendo que somos todos idiotas, ¿no es cierto? Y que le vamos a comprar su robo. Y además se irrita tanto ante la crítica. Y la última característica que estos psicólogos señalan es la psicopatía, porque hay poca conciencia de que se está efectuando algo incorrecto. Y además que se le echa siempre la culpa de los problemas a alguien más. Entonces, solo quise hacer esta reflexión porque estuve recordando, apenas estalló este caso de robo, a estos psicólogos de la personalidad y creo que le achuntan tanto, ¿no es cierto? O sea, personas que se mantienen aferradas al poder y que pueden triunfar en política, pero que tienen en su personalidad caracteres que cualquiera cuestionaría en cualquier ámbito de la vida, no solamente en política. Ya, Henry, perdón, no sé si quieres comentarnos algo sobre la contingencia que Gonzalo Sí, ha puesto aquí en discusión y seguimos con el proceso o sea, constitucional también. encuentro interesantísimo, bueno, los análisis que hacen ustedes dos y muy particularmente el de Rocío sobre la personalidad del ministro Jackson. Eh, Ahí solamente que me acordé, ¿no es cierto?, mientras te escuchaba hablar una anécdota. A mí me da la sensación que se ha instalado en Chile esta lógica tan propia de la CONFECH. La CONFECH es la Confederación de Estudiantes de Chile, que al menos cuando yo estaba en la universidad estaba dominada por Jackson, Boric y compañía y por la izquierda, digamos, la izquierda del Frente Amplio, que después cuando salió de la universidad, como, digamos, tenía que seguir entretenida en algo, fundaron el Frente Amplio y todo este grupo político que hoy día nos tiene como estamos. Y la lógica con Fetch, fíjense ustedes que era muy anecdótico, porque cuando la Confech no lograba mayoría para imponer una decisión que el 99,9% de las veces era totalitaria, y por alguna razón se le descolgaba, se quedaba dormido un dirigente y no lograba adoptar, ¿no es cierto?, la decisión, declaraban nulo el experimento. Entonces citaban a una nueva asamblea y hacían cuantas asambleas fuera necesario hasta lograr imponer el objetivo totalitario. Bueno, lo mismo pasa en Chile. Este experimento constitucional es eso, es la institucionalización a nivel país de la lógica con fecha. Y por eso también es que nosotros vemos que las malas prácticas universitarias que criaron, ¿no es cierto?, a Jackson, a Vallejo, a Boric, y que algunos tuvimos la desgracia de verla en ejecución, ¿no En es cierto? acción. Claro, esas malas prácticas son las mismas del gobierno ahora. Y por lo mismo, a mí me preocupa mucho de que el país siga eternamente en ciclos constitucionales sin fin, como la historia sin fin, que no termina nunca. ¿Por qué? Porque hasta que no exista una constitución, igual que en la Confech, ¿no es cierto?, que habilite al Partido Comunista y al Frente Amplio a lograr el desfalco nacional y a lograr, ¿no es cierto?, hacerse con el poder absoluto como lo tiene Maduro en Venezuela, no van a estar contentos y van a decir que el experimento es un fracaso, y van a decir que la derecha boicoteó el proceso, y van a decir que la constitución es partisana, porque en el fondo no tienen la honestidad intelectual de afirmarle a la ciudadanía que lo que ellos quieren es una constitución que les entregue todo el poder en bandeja. Y eso era lo que pasaba en Confecho y lo que está pasando ahora. La constitución Y lo actual, que pasó, perdón, Henry, y lo que pasó en la Convención Constitucional. claro, Recuerda que claro. las normas se cambiaban todos los días según el resultado que ellos querían. Ah, pero exacto. Es la misma lógica. Si no, a ver, acá no están innovando en nada. Lo mismo que hacían en la universidad es lo que están haciendo ahora. Y otro ejemplo muy prístino, ¿no es cierto?, de esta lógica con Fetch que manda al oficialismo hoy día en todas las cosas que hace, es el desgobierno en que nos tienen sumidos. Porque los gobiernos universitarios, ¿no es cierto?, los centros de alumnos de las universidades que están lamentablemente hasta el día de hoy tomados por la izquierda, en buena medida por desidia de los padres y de los profesores, eh, esos centros de alumnos llegan al centro de alumnos reclamando. Yo nunca me voy a olvidar en el colegio, y perdón la anécdota, pero creo que es particularmente gráfica al respecto. En el colegio yo estuve en los últimos años de enseñanza media en todo lo que fue la Revolución Pingüina, 2006-2007. Y mi colegio nunca había tenido centro de alumnos. Nunca lo habíamos necesitado, en realidad. Pero como estaba toda esta efervescencia social, se postularon listas al centro de alumnos y yo competí con una. Y la lista que compitió contra mí
se dedicaba a el populismo, pero de la peor calaña, y ganaron, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, las elecciones fueron en invierno, y ellos prometían que iban a poner estufas en todas las salas, que iban a tener días libres, cosas que, o sea, pero era inverosímil. Ellos no tenían la capacidad de darla, pero lo propusieron igual y ganaron, pero con una mayoría aplastante. El problema es que cuando después fueron gobierno, no cumplieron, o sea, pero ni el 5% de lo que habían prometido y no sabían qué hacer. Es como ese perro, esto me lo dijo en una charla una persona, es como el perro que persigue la rueda y ladra, 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 mientras la rueda está dando vuelta, para, y como dice, ya desconcertado, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya, lo mismo pasa a nivel educacional y lo mismo pasa a nivel de gobierno hoy día. Si nosotros, a mí me gusta mucho la analogía que hizo Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, que dice, bueno, estamos en un gobierno de estudiantes en práctica. Yo diría ni siquiera eso. Estamos en un gobierno que está dirigido por personas que siguen con la lógica de la Confech, con la lógica de la marcha, con la lógica de reclamar y que por lo tanto hoy día no saben qué hacer. Paró la rueda y están desconcertados, porque nunca, ni siquiera en su experiencia universitaria, habían generado gobiernos que efectivamente beneficiaran a los alumnos, al estudiantado. En la Universidad Católica donde yo estudié estaba Jackson, y Jackson era súper bueno para reclamar, pero a la hora de tener soluciones concretas, cero. A la hora de sentarse a la mesa con el rector, de sentarse con el Consejo Superior y conseguir mejoras objetivas para los estudiantes, nada. Porque lo que ellos saben hacer, y lo hacen muy bien, es ladrar, igual que el perro. Pero a la hora de que para la rueda, y que tienen que ponerse a gobernar, y que tienen que tomar decisiones, y que tienen que ser probos, de manos limpias, eliminar el problema del cuello y la corbata, ahí ya no, sencillamente carecen, y algo yo he defendido mucho en temas constitucionales respecto a los cargos públicos. No tienen la experiencia vital, la experiencia de vida para poder gobernar. O sea, una persona que nunca ha pagado una cuenta de luz por su propia cuenta, o sea, por sus propios medios, es imposible que pueda pagar la cuenta de luz al Estado. Sí, es obvio, que nunca ha dado un trabajo, que nunca ha trabajado, que no tiene experiencia en el sector privado. Ese va a ser un mal gobernante. Bueno, estamos gobernados por los estudiantes con fecha. Es increíble, Henry, lo que tú dices, cómo convirtieron la mediocridad y la amoralidad en un mérito para llegar al poder, a las más altas esferas. Pero también aquí creo que yo no sé cómo la ciudadanía pudo llegar a la conclusión de que estas personas podían dirigir un país. Aquí la responsabilidad, por Mira, supuesto, la primera la tiene la ciudadanía. Gonzalo, dale, dale. mira, esto nos exige remontarnos un poco en la historia, ¿no? ¿Qué pasó en Chile para que esta pandilla que hoy día está en el gobierno llegara al gobierno, ¿no? ¿Cómo, qué degradación, Dios mío, ¿no? Que veníamos estupendamente bien, pero cómo se socavaron las bases del país para darle la entrada a este grupo, ¿no? Eh, y yo creo que ahí es donde hay una tremenda responsabilidad de eso que se llama la derecha, ¿no? Porque mira, eh, cuando se dice que en Chile la democracia terminó el 11 de septiembre de 1973 con el pronunciamiento militar, se está diciendo a la vez que para recuperar la democracia debemos volver al día 10 de septiembre de 1973, ¿no? Eh, y ese discurso se lo compra esa derecha, ¿no? Que venía del, del, del ser, del interior del gobierno militar, que se creó en el gobierno militar, sin embargo, acepta esta tesis y por lo tanto acepta la idea de que tenemos que volver al día 10 de septiembre de 1973. Mientras estuvimos con la viada de crecimiento que nos dio ese régimen, digamos, de 1973 a 1990, ¿no? Eh, bueno, el país siguió adelante, pero esta idea fue haciendo cuerpo, fue tomando cuerpo y hasta el final que ganó, digamos, ¿no? Y por eso es el triunfo de este grupo que hizo de esa bandera su bandera, ¿no? Volvamos al día 10 de septiembre porque ese es el día, ese es el regreso a la democracia, ¿no? Bueno, y eso es lo que tenemos ahora, sí. Yo, perdónenme, dentro de este grupo soy el único que viví
los años de la llamada Unidad Popular, ¿no? Estamos viviendo una situación muy similar. Hemos vuelto al día 10 de septiembre de 1973, ¿no? Y la gente ahora se está dando cuenta, ¿no? Despierta. Caramba, así que esto era el retorno a la democracia, no puede ser, ¿no? Yo creo que por ahí es donde tiene que ir el análisis que nos conduzca a determinar las causas de lo que nos está, digamos, asustando y lo que está sucediendo hoy día en Chile. Ese relato mentiroso, Gonzalo, ese relato falaz, tan alejado y con tanto desprecio a la evidencia empírica, a los hechos, ¿no es cierto? Porque es relato, son mentiras. Han hecho realmente de la mentira una forma, y antes de la violencia, una forma de mecanismo y de método político. Y tomando esto de las mentiras que desparraman todos los días, Henry, ¿cómo ves tú, llevándote al proceso constitucional, esta, este relato que señala que esto es una pasada de máquina? Yo me pregunto, solo con sentido común y suponiendo que no sé nada de derecho constitucional o de realidad política, yo me pregunto, ¿cómo no es de loco, decían por ahí, hacer dos veces lo mismo si las normas ya se rechazaron? O sea, que no existiera el derecho y deber preferente de los padres a educar a su hijo, se rechazó. Que existiera la desprotección absoluta, de hecho, el asesinato y la criminalización, como le gusta hablar a estos progres, del asesinato de un ser indefenso vía constitucional, se rechazó. La destrucción de nuestro país, la unidad, no sé cuántos sistemas jurídicos, la plurinacionalidad, se rechazó, el desprecio por nuestras tradiciones, bueno, podríamos seguir, ¿no es cierto? El monopolio estatal en casi toda la provisión de derechos sociales se rechazó. Entonces, hoy día se proponen, evidentemente, normas que no sean iguales a las rechazadas. Y resulta que como se proponen esas normas, entonces la izquierda dice, en este relato del que tan magistralmente Gonzalo nos recuerda, este relato mentiroso nos dice, no, esto es una pasada de máquina y es una constitución partisana. ¿No será, me pregunto yo, Henry, que quieren llevarnos a un campo de análisis en que estemos todo el tiempo comparando el experimento constitucional 1.0 y el mamarracho que se rechazó con la propuesta nueva, cuando no será mejor comparar la norma suprema vigente hoy día con la propuesta que nos dicen evaluar en un plebiscito de salida? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Pasada de máquina y qué es lo que hacemos con esta comparación? A lo mejor es el puro relato que a la izquierda le interesa. O sea, sobre el relato de la izquierda, las mentiras de la izquierda, yo escuchaba a don Gonzalo hablar, ¿no es cierto?, de estas personas que quieren que volvamos al 10 de septiembre. Y tanto que se habla del negacionismo, ¿no es cierto? Se crean comisiones para supuestamente pelear contra el negacionismo. Yo creo que no hay negacionismo más grande que sostener que Augusto Pinochet llegó al poder casi que por generación espontánea. O sea, negar los años de la Unidad Popular, en donde después la gente pedía a gritos, ¿no es cierto?, la intervención del gobierno militar para salvar al país, ¿no es cierto?, del desastre marxista, es negar nuestra historia, es no ser capaces de entender los procesos por los que ha pasado Chile. Entonces yo partiría por ahí, que este relato encuentra eh, digamos, una falla estructural, que es desconocer todo lo que pasa antes del 11 de septiembre hacia atrás. Y eso es lo que yo creo que ha ido pasando en Chile. Y he leído algunas declaraciones de distintos políticos, por ejemplo, me acuerdo Jaime Belolio, que comentaba en la prensa, ¿no es cierto?, que le asustaba o le parecía mal, digamos, que la población fuera pinochetista o que surgiera así como una especie de revival pinochetista. Y claro, lo que pasa no es que haya un revival pinochetista, es que por fin, que es algo muy natural, ahí don Gonzalo es el experto, pero es algo muy natural en los procesos históricos. Después de que va transcurriendo cierto tiempo, a ver, mientras más cerca uno está de la crisis, más polares son las definiciones, más de blanco-negro. ¿Por qué? Porque están los de un bando y los de otro. Cuando avanzan los años, el bando perdedor suele imponer su visión de la historia en una suerte de reivindicación. Y cuando siguen avanzando, esa visión se equilibra, ¿no es cierto?, con la posición contraria. Entonces, lo que está pasando ahora simplemente es que estamos teniendo una visión más sensata
de nuestra historia reciente. Una visión más equilibrada, en donde uno no tiene por qué compartir los excesos de una persona en particular que cometió, qué sé yo, torturó a alguien, que generó alguna violación a derechos humanos, y que, por supuesto, extralimitó sus funciones, y no tiene por qué quedarse en eso para valorar las cosas buenas que hubo en el periodo. Entonces, lo que está pasando hoy día, mi sensación, y solo comentando lo que decía don Gonzalo, es que hay una visión más equilibrada de la historia. Estamos valorando, y me parece con mucha justicia, la obra del gobierno militar, que nos ha permitido hoy día tener un país en libertad. Entonces, lo que intentó hacer, y ahí lo conecto con los temas constitucionales, lo que intentó hacer la convención pasada es radicalmente diferente, como institución, ¿no es cierto? Radicalmente diferente a lo que intentó hacer el gobierno militar. Porque esto es algo que se dice poco, pero es la pura y la santa verdad. Y fíjense que es un argumento técnico. La constitución chilena de 1980 es la única en el mundo, el único texto constitucional en el mundo que ha permitido y ha servido como instrumento de transición desde un régimen de gobierno autoritario o centralizado en una persona, no democrático si se quiere, acá no hay una valoración, hacia una democracia en forma. La única constitución en el mundo que fue diseñada para transitar desde un régimen autoritario hacia una democracia es la constitución chilena de 1980. Y eso hay que destacarlo porque tan malo no puede haber sido el gobierno si es que diseñó un mecanismo constitucional para devolverle el poder a la población civil a través de un sistema democrático. Eso fue un diseño de la Junta Militar. Por supuesto, muy bien asesorada, entre otros por Jaime Guzmán, pero fue un diseño de la Junta Militar. Entonces, ahí fíjense, y es lo que yo quiero destacar, había una voluntad de Estado, había una visión de Estado, en el sentido de que se pensaba, mira, el Estado de Chile tiene que, de alguna manera, digamos, probablemente don Augusto pensaba, mire, yo no voy a estar para siempre, entonces tengo que establecer instituciones que puedan permitir la coexistencia pacífica de todos los sectores de la vida nacional. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a hacer una constitución que permita eso, que más allá de mi persona o no, digamos, hayan instituciones que conduzcan bien al Estado conforme a la visión país que tengo, que fue bastante buena, dicho sea de paso. O sea, crecimos económicamente como nunca, generamos instituciones muchísimo más sólidas que las que habíamos tenido en nuestra historia. Eso es la Constitución de 1980, es la institucionalización de un Estado que hasta antes de eso no tenía instituciones sólidas, ni estables, ni permanentes. Bueno, entonces esa fue la visión inspiradora de la Junta Militar. Y luego la visión que marcó el texto de 1980, y por eso es que hasta el día de hoy nos rige, con un sinfín de modificaciones. ¿Cuál fue en cambio la filosofía de la convención pasada? Vamos a imponer nuestras reglas. Y como decía don Gonzalo al principio, como una especie de constitución de salón. O sea, a ver, ¿qué queremos? ¿Que la Pachamama tenga derecho? Bueno, entonces derecho a la Pachamama y lo ponemos por escrito. Si total, pocos entendían lo que ha sido una constitución, la importancia que tiene a efectos institucionales. Y por lo tanto, la voluntad no era hacer un buen texto, institucionalizar el país, mejorar lo que tenemos, permitir de que gobiernen distintos sectores políticos. No, el interés era simplemente establecer un texto que, digamos, en los sueños de todas esas mentes curiosas de la tía Pikachu, de todos los que estuvieron adentro, salvando, por supuesto, los buenos constituyentes, en los sueños delirantes de esas personas era lo que el país merecía, sin haber estudiado un ápice, ¿no es cierto?, de historia constitucional, de técnica constitucional, para decir, bueno, esta es la manera de hacer buenas instituciones y de que la cosa funcione. Es como tratar de arreglar un auto sin ser mecánico, pero no, tengo ganas de arreglarlo y lo arreglo igual, obviamente queda mal. Bueno, y fíjense ustedes que en el anteproyecto de nueva constitución, a mí me da la sensación que ese tufillo, digamos, idealista, soñador, utópico, esa es la palabra, ese tufillo utópico sigue presente. Y la mejor demostración de eso es el logo, la portada de anteproyecto de la comisión experta. Una de las cosas que más, o sea, a ver, acá no hay dos opiniones. Está absolutamente probado tanto por analistas como por encuestas que si hay una cosa que la ciudadanía rechazó es que el Estado de Chile no fuera unitario. Es decir, que hubieran, por ejemplo, varias jurisdicciones, ¿no es cierto?, que estuviera la jurisdicción indígena, la justicia indígena, los sistemas de justicia.
sistema de justicia indígena y sistema de justicia para los mortales, ¿no es cierto? Que la nación mapuche y todos los pueblos huiches, los afrodescendientes, cada uno tuviera, digamos, prerrogativas propias. Y eso, no sé si ustedes recuerdan, pero se reflejaba mucho en el logo que diseñó la Convención Constitucional, que fue muy criticado como un Chile partido. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo que hizo la Comisión Experta. Y uno lo puede ver en el texto. El texto de la Comisión Experta, el anteproyecto, es un muy mal texto. Y yo hago la crítica desde un punto de vista sistemático. A ver, uno como constitucionalista siempre dice, bueno, si yo llego a tener la posibilidad de hacer una constitución, ¿cómo la haría? Y yo creo que el sueño de cualquier constitucionalista es ordenarla. O sea, nuestra constitución actual es muy ordenada, parte por una parte de, digamos, un capítulo de principios, después la pertenencia del Estado de Chile y después va institución por institución desde la presidencia de la República hacia adelante con todas las instituciones del Estado. Pero aún así había muchas cosas que se podían mejorar en términos de orden, de sistema. Y este anteproyecto es lo más desordenado que hay. Y eso en términos de estructura. Y en términos valorativos, insiste con un montón de desacuerdos sociales que la gente rechazó. Y lo que más rechazó la gente es la falta de unidad. Y por favor, voy a compartirles pantalla, no sé si puedo, pero quiero que vean, eh, por favor, la portada de la nueva constitución. No sé si se está mostrando ahí. Sí, Ahora, sí, por ahí perfectamente. pareció, oye, me sacaste la imagen de nuevo. ¿Qué hago? Que ¿Se dan cuenta que acá nuevamente tenemos este Chile dividido, ¿no es cierto?, con distintas naciones, distintas visiones. Es la misma filosofía. Yo creo que esa imagen de la portada del anteproyecto dice más que todo el texto. Henry, Gonzalo, y en términos de contenido, yo sé que la última parte de tu análisis dices o das tu opinión respecto en términos valorativos, pero con del anteproyecto de la comisión experta, que yo estoy completamente de acuerdo contigo que es un pésimo anteproyecto, o sea, en contra, pero de inmediato. Pero estudiando las distintas enmiendas que ahora estamos especulando, Henry Gonzalo, estamos claros, porque de esas enmiendas no se ha aprobado ni una sola. Ya conversamos al principio de este programa cuál iba a ser el calendario, por lo tanto no son normas todavía. Las normas que tenemos son las de los expertos, que podrían ser modificadas por las enmiendas tanto de Republicano y Chile Vamos como del oficialismo, así que todavía no sabemos cuáles son las normas que van a quedar. Pero conociendo las enmiendas, el oficialismo que insiste, o sea, no solamente insiste con aquellas ideas que fueron rechazadas, tanto en el plebiscito del 4 de septiembre como en la propia comisión experta, con el interés superior del niño, de los niños, niñas, niñas, adolescentes, porque hablan también como idiotas, ¿no es cierto? Con los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, de las personas, con distintos órganos. Hay uno que fue muy curioso, enmienda del oficialismo, que, que también lo hicieron en el experimento 1.0, que es la constitucionalización del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una cosa insólita, ¿no es cierto? Como órgano autónomo, bueno, para proteger, se protegen entre los activistas y operadores políticos de turno. Bueno, las enmiendas del oficialismo muy malas, vamos a ver cuáles se aprueban, cuáles se rechazan. Las del Partido Republicano a mí me parecieron, yo las estudié, no con el detalle que quise, pero las estudié completas, y me parecieron muy sensatas, salvo algunos límites adicionales a los que tenemos hoy día, por ejemplo, en iniciativa económica, en libertad de emprendimiento, en que agregan la salubridad pública y ahí como que lo agregan como límite para el ejercicio de este derecho fundamental. ¿Ya? Para las personas que no lo han visto. Y eso me preocupa justamente por la dictadura sanitaria que tuvimos hace algún tiempo, en que el Estado pueda limitar la libre iniciativa por causas de salubridad pública. Bueno, cosas muy, muy, muy pequeñitas, pero en el resto a mí me parecieron sensatas. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? ¿Qué opinas tú, Henry, respecto de cómo se visualiza que puede quedar este texto? ¿Y cuál es el rol del gobierno en este proceso, en este experimento, cómo va? Y también de la oposición. No sé quién quiere tomar la palabra antes, Gonzalo. Mira, muy brevemente, ¿ya? Yo creo que sí, tú tienes razón. Hay muchas de estas enmiendas que son positivas, que son, digamos,
arreglan un poco este curco, ¿no? Pero la verdad es que es un curco muy difícil de enderezar entero, ¿no? Prácticamente habría que partir haciéndolo casi de nuevo. No, mira, es una constitución, yo encuentro, digamos, abrumadora, ¿no? No puede ser una constitución que tenga más de 200 páginas, que tenga una cantidad gigantesca de artículos y cada artículo está dividido en no sé cuántos párrafos. Es una intromisión en la vida ciudadana, francamente, digamos, eh, abrumadora. Entonces, yo creo que tiene poco arreglo en general, ¿no? Habría que enfocarla de nuevo. No sé, Henry, tú que eres constitucionalista y profesor del ramo, ¿qué te parece, no? Yo creo que el mejor arreglo sería mantener la constitución actual y tirar la otra a la basura. Como dice un querido amigo nuestro, don Mario Parafina y Fósforo. Ese es el arreglo que tiene este anteproyecto. No, porque acá, a ver, insisto en mi crítica metodológica. No es posible, y voy a ser así majadero en este punto, hacer una constitución buena, de buena calidad, en menos de un año, o ni siquiera en dos, ni en tres, ni en cuatro. O sea, las buenas constituciones son generadas desde consensos políticos que permiten generar unidad en torno a aspectos institucionales, ni siquiera con temas valóricos, atribuciones del Banco Central, forma de las instituciones, etcétera, que permiten un debate técnico. Acá, con el mayor respeto que me merecen los consejeros, hay solo uno que yo considero que está cualificado para escribir una constitución, y ese es Luis Alejandro Silva, por quien además yo voté. Y voté por él, más allá del afecto que le tengo, porque es doctor en Derecho Constitucional, sabe escribir una constitución. Acá, digamos, es lo mismo que en cualquier profesión. Si uno es un ingeniero, qué sé yo, estructural, probablemente no va a saber, digamos, el oficio técnico de otras áreas de la ingeniería. Y en la Convención Constitucional tenemos algunos abogados, pero el único que realmente sabe derecho constitucional es Luis Alejandro Silva. Entonces acá hay un punto súper interesante que plantearle a la ciudadanía. Porque cuando la ciudadanía dice, bueno, vamos a hacer una mejor constitución, ¿a quién le gustaría que la escribiera? Bueno, a personas que saben. ¿Y quiénes son los que están escribiendo la constitución? Bueno, son personas que en su gran mayoría no saben muy poco. Y entonces, ¿quiénes son los que realmente hacen la constitución? Porque de que tenemos normas, las tenemos, como dice don Gonzalo, tenemos más de 200 páginas. Bueno, ¿y quiénes son los que la escriben? Los asesores. Entonces, ahí hay un problema profundo en cuanto al principio democrático, porque si la gente vota por Juan Pérez, se espera que Juan Pérez sea el que escriba el texto, pero acá los que lo están escribiendo son asesores. Y acá no es secreto, digamos, uno conoce a los asesores del proceso y tampoco es que esté plagado de personas con doctorado en Derecho Constitucional, con doctorado en otras áreas del derecho. En su mayoría son digamos, asesores de carrera de los distintos partidos políticos, tanto en la izquierda como en la derecha. Es decir, personas que han trabajado como asesores parlamentarios o legislativos en los diferentes partidos y que esa es su experiencia profesional. Entonces, ahí hay un problema metodológico profundo. No es posible hacer una buena constitución con tan poco tiempo y con personas que no están específicamente capacitadas para ello. La Comisión Ortúzar, que fue la que redactó la Constitución de 1980, y yo lo que siempre comento con mis alumnos es que si hay una cosa que nadie va a leer nunca en la prensa, y desafío a los telepensantes a que busquen y googleen Comisión Ortúzar en Google, eh, es que hayan sido personas pencas, poco calificadas, abogados chantas. Todos eran los mejores expertos, no había ninguno que no tuviera experiencia. La gran mayoría, salvo uno que, si mal no me equivoco, era Jorge Ovalle, eran profesores, no, miento, Jorge Ovalle también, eran profesores de Derecho Constitucional. Había uno que era político, que aportó de su experiencia política. Uno de todos los miembros de la comisión. Entonces, eh, la Constitución de 1980 es tan buena porque tiene personas cualificadas escribiéndola. Y a eso deberíamos apostar. Punto uno. Segundo, la escribieron en un plazo que permitió el debate. O sea, que habilitó que, por ejemplo, distintas autoridades en áreas específicas de la vida nacional fueran a participar del trabajo de las distintas comisiones que se generaron y subcomisiones y pudieran aportar al texto que se estaba haciendo. Entonces, ahí nuevamente está mi objeción metodológica. Lo segundo, una analogía.
y yendo al punto que plantea don Gonzalo, cuando uno va, y yo hago siempre esta analogía, porque sostengo la Constitución, sigue las mismas lógicas que una familia. Esa ha sido mi tesis siempre. Cuando uno quiere arreglar una casa y va al ingeniero a mirar la casa, o al arquitecto, y se da cuenta de la casa, se le cayó el techo, digamos, la mitad, las bases están malas, los cimientos están malos, que las paredes aquejan derrumbe, va y con cara de funeral, ¿no es cierto?, le dice al dueño de la casa, mire, sabe que mejor botarla, porque le va a salir más caro de arreglo que hacer una casa nueva. Y además le va a quedar peor. Es lo mismo en la constitución actual. Está tan mala la estructura del anteproyecto de nueva constitución, como yo les comentaba antes, ¿no es cierto? Está tan desordenado que es muy difícil que a través de estas enmiendas, y yo comparto con Rocío, ¿no es cierto?, son bastante sensatas la gran mayoría, pero es muy difícil que esas enmiendas logren arreglar esta falla estructural, porque habría que prácticamente hacer la constitución de nuevo. Entonces, lo que esta constitución sí es, y ahí viene mi preocupación, es lo que la izquierda quería que fuera. ¿No es cierto? La izquierda quería que fuera una constitución habilitante, le dicen ellos. ¿Y qué es la constitución habilitante? Es que no se logran aprobar las ideas que ellos tenían en la constitución pasada, que al menos esas ideas no sean inconstitucionales en la constitución que se termine aprobando. Es decir, que si no logran, por ejemplo, distintos sistemas de justicia para los pueblos originarios, que por lo menos eso no sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque después lo arreglan a través de la ley. Y ahí viene, yo les diría, el principal problema técnico de esta constitución, además del desorden, ¿no es cierto? Que es que deja abierta la puerta a más procesos constituyentes. Si esta constitución es la institucionalización de la Confech, de la lógica Confech, de que se vota y se vota hasta que se vota lo que quieren los dictadorcillos de turno. Entonces, el problema de esta constitución, yo le diría el problema medular, es que deja abierta la puerta a esta famosa constitución habilitante. ¿Por qué? Porque en buena medida no hace inconstitucional una serie de cosas que deberían serlo, y que son las ideas más radicales de la izquierda. Y segundo, deja abierta la puerta a nuevos procesos constituyentes para que, si es que no les resulta por ley, bueno, puedan volver con este discurso maximalista de decir, oye, mira, todos los males de Chile están en la Constitución, hay que cambiarla. Ese sería ¿Crees, mi... crees, Henry, Gonzalo, voy al tiro contigo, pero ¿tú crees, Henry, que la constitución actual con la rebaja, hablando de populismo, digamos, de nuestros genios parlamentarios, pero con la rebaja del quórum de reforma de la constitución que nos rige, lo digo para saber tu opinión respecto de la constitución habilitante, o sea, no queda igualmente, yo creo que no, pero quiero saber tu opinión, igualmente habilitante para a través de la ley inferior puedan implementar su agenda ideológica los revolucionarios, estos dictadorcillos, como le dices tú, que no me debería dar gracia, pero me reí con el término. Sí, lamentablemente sí, y eso hay que dar las gracias a una persona con nombre y apellido, Diego Chalper. Diego Chalper fue el que empujó, ¿no es cierto?, la rebaja del Increíble. quórum para modificar la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día cambiar la Constitución en aspectos importantes no tiene gran diferencia con cambiar la Constitución en aspectos menos relevantes. Todas las constituciones tienen quórums diferentes para ser modificadas. Hay partes que son más críticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los derechos fundamentales, O las las bases bases de la del... institucionalidad, claro. Claro, y que tienen quórums más elevados, es decir, que se necesita más acuerdo de más políticos, más transversal para poder cambiarla. Y lo que ayuda a eso es a que la Constitución tenga una cierta estabilidad. Y hoy día la Constitución quedó tan desmembrada, la Constitución actual, que el problema es que se puede cambiar todo muy fácil, con mayorías muy bajas, muy relativas. Y eso habría que mejorarlo. O sea, yo aprovecharía ese flanco de la Constitución actual para volver a sellarla. Lo que uno puede hacer es con mayorías muy simples, volver a poner un quórum alto para sellar la Constitución de futuros cambios constitucionales. Esto, dicho sea de paso, es lo que Fernando Atria le llama, o le llamaba, ¿no es cierto?, los cerrojos institucionales. Fernando Atria, del 2013, escribió un libro que yo encuentro visionario, porque si uno lo lee, es una descripción de lo que pasó en Chile desde octubre del 2019. Es como la hoja de ruta, eso podría decir. Y ahí Fernando decía de que uno de los cerrojos institucionales que él consideraba el más complicado eran los quórums supramayoritarios, es decir,
el famoso quórum de los 2/3, para poder modificar aspectos críticos de la Constitución. Bueno, Chalper y compañía fueron los que descerrajaron ese cerrojo, es decir, que rebajaron tanto los quórums que la izquierda pudo iniciar esta locura de procesos constituyentes. Entonces, yo lo que llamaría es volver a echarle llave, ¿no es cierto?, a la Constitución en esos aspectos, no solo porque comparto la parte valórica de la Constitución actual y creo que es una muy, o sea, establecer de que, digamos, la primacía de la persona frente al Estado, de que la igualdad ante la ley, etcétera, son todas cosas muy, principio de subsidiariedad, son todas cosas muy buenas para el país. Pero más allá de eso, porque el país necesita una norma constitucional estable. Y para tener una norma constitucional estable y salvarla del populismo necesitamos quórums mayores. Entonces, claro, tú me dices, bueno, ¿cuál es mejor? Ninguna. La mejor era la constitución anterior, antes de la reforma de Chalper. Pero si nosotros aprovechamos los quórums bajos en la constitución actual para volver a establecer quórums altos de reforma, se soluciona el problema. Y es un problema que, creo yo, tiene más fácil solución que con la constitución nueva que se nos está proponiendo. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? Mira, es, eh, es difícil porque la verdad es que el ideal es que eso vaya en la nueva, en este proyecto constitucional, ¿no? Ahí ignoro yo cuál va a ser la solución del proyecto. Eh, Porque primero tendríamos que rechazar el proyecto y después preocuparnos de reforzar la constitución actual. Mira, esa es la única duda por la cual uno podría no votar rechazo, ¿no? En el sentido de que a esta discusión constitucional démosle término, porque si dejamos abierta la puerta, eh, ahí estaba viendo yo algunas declaraciones de diputados comunistas, ¿no?, que están llamando ya a votar rechazo, es para dejar abierta la puerta y volver a llamar de nuevo a un proceso constitucional, un tercer proceso, como dice Henry, hasta que al final les caiga la chaucha, ¿no? Eh, pero entonces, si tal vez no sea bueno cerrar de una vez por todas esto, a pesar de que la solución no es la mejor, ni mucho menos como el proyecto constitucional, va a ser una fuente de líos enorme. Yo creo que en realidad estamos puestos nosotros ante una, digamos, disyuntiva muy severa, muy grave, porque rechazamos y decimos, bueno, va a seguir la constitución del 80, pero eso no es tan cierto, porque de nuevo nos pueden llamar a otro proceso constitucional. Eh, Aprobamos, entonces, de acuerdo, se cierra la discusión constitucional, pero nos quedamos con un mamotreto, ¿no?, como lo hemos denominado aquí, eh, que va a ser una fuente de enormes complicaciones, ¿no? Yo creo que estamos ante realmente ante una disyuntiva muy complicada, ¿no? Cuál sea la mejor y más prudente resolución, cuál menor sea, cuál mal sea el menor. Ese es nuestro tema, ¿no? No elegimos entre el bien y el mal, sino que entre dos males elijamos, veamos cuál es el mal menor. Eso no lo veo tan claro. Yo estoy de acuerdo contigo espérame, Henry, un segundo, en que vamos a ver cuál es la propuesta constitucional y hay que esperar hasta principios de noviembre para eso. Pero diciendo en que el proceso se va a cerrar si es que la propuesta constitucional se aprueba. Eso no va a ser así, porque estos totalitarios, estos dictadorcillos, como les dice Henry, no van a aceptar la continuidad de la Constitución de 1980 o de 2005, como le queremos llamar. Y si se rechaza, perdón, si se rechaza lo que acabo de decir, y si se aprueba, menos, o sea, una Constitución que ya le han dicho partisana sin que se hayan aprobado las normas del Partido Republicano. Entonces, eso por un lado, y por otro, yo creo que esta es una oportunidad, y puede ser naí, puede ser ingenuo, pero para avanzar en la batalla cultural, es que no le veo otro sentido, no le veo otro objeto, porque lo que tenemos hoy día son personas que mienten, personas que no tienen, que faltan a la probidad todo el día, autoridades desde el presidente de la República para abajo. El estándar en términos de moral y en términos éticos está en el piso. Yo creo que nunca había estado tan
bajo de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y lo vemos en términos jurídicos, como el Parlamento aprueba normas que son inconstitucionales. Y lo vimos con los retiros, lo vemos en el desastre que hay en el Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, en que no tenemos todos los integrantes, pero ok, los integrantes que hay, que votan en términos políticos. O sea, ¿cómo añoramos aquel tiempo en que era un órgano realmente técnico, en que velaba por la supremacía constitucional, que para eso existen, y no para darle las gracias al operador o al gobierno de turno que los eligió? O sea, yo creo que de verdad este problema de no, vamos a cerrar el proceso constitucional, no se va a lograr con ninguna de las dos alternativas. No quiero ser tan pesimista, estoy constatando un hecho, lo hemos visto en la práctica política y jurídica desde hace harto tiempo ya. Entonces, creo que esta es una oportunidad para avanzar en insistir, en impulsar, en crear conciencia, en formar a la ciudadanía respecto de las ideas que son correctas, las ideas que son mejores para el mérito, para la responsabilidad individual, para poder surgir, que es lo que las familias chilenas quieren, a pesar de la adversidad de que tú dabas cuenta, Gonzalo, con las urgencias sociales que teníamos. Henry, para cerrar, tu opinión, por favor. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo con Rocío. Porque la pregunta que uno se tiene que hacer, siguiendo la interrogante tan interesante que plantea don Gonzalo, es, bueno, y la propuesta de nueva constitución, este mamotreto, ¿no es cierto?, cierra la posibilidad a nuevos procesos constituyentes, resuelve el asunto constitucional. Y la respuesta es clara y rotunda, no. Tanto así que al final de la propuesta de nueva constitución establece con, digamos, de forma expresa procesos de cambio constitucional. Y en los procesos de cambio constitucional hay dos características medulares, ¿no es cierto? La primera es que plebiscita todo. O sea, cada vez que en un proceso de cambio constitucional, incluso debatiéndose en el Congreso, hay discrepancia entre el Congreso y el presidente, plebiscito. O sea, igual que la Confeche, lógica Confeche, ¿no es cierto? Asamblea, votación, y la gente está cabreada. Oye, si uno quiere trabajar. No sé si les pasa a ustedes. A mí me encanta ir a votar, pero una vez cada 4 años, una vez cada 2 años. No estar votando todos los años 5 veces. Y siendo vocal de mesa y qué sé yo, y con Y toda por, la... y por, el, por O los sea, caprichos de los políticos, por eso estamos de nuevo en exactamente. esto. Exactamente, cosa que irrelevante. Bueno, y además, o sea, como si eso fuera poco, que el plebiscito casi que voy a tomar desayuno, oye, ¿qué vas a hacer hoy día en la tarde? No voy a votar en el plebiscito, porque van a haber plebiscitos a la vuelta de la esquina. Además de eso, establece la posibilidad de hacer otro proceso constituyente desde cero, pero de forma institucional. O sea, la propia constitución establece como una carta de suicidio. Dice, bueno, si la gente no le gusta lo que yo tengo, bueno, cámbieme desde cero, hagamos otro proceso constituyente. Entonces, de verdad esta propuesta de nueva constitución no resuelve el asunto constitucional y creo yo, por eso yo tengo la tesis de que en la constitución del 80 tenemos la verdadera oportunidad. O sea, de la mano con lo que plantea Rocío, que no puedo compartir más, ¿no es cierto? De que esta es la oportunidad de dar la batalla cultural por la familia, por la libertad de educación de los padres, por el emprendimiento. Esta constitución, la constitución de 1980, reformada en 2005 por Ricardo Lago, al haberle bajado los quórums para ser modificada, en el fondo presenta la posibilidad de hacer un trabajo sustantivo, mejorarla y después volver a subir los quórums para sellarla, digamos, para sellar el tema constitucional. Entonces, eso lo podemos hacer con mayorías bastante bajas, ¿no es cierto?, en la constitución actual, y el gran desafío es dar la pelea cultural, convencer a las personas y hacer esos cambios. Pero creo que esos cambios son más viables, es decir, el cierre del problema constitucional es más viable con la constitución actual que con el mamotreto que están proponiendo. Henry, Gonzalo, se nos acabó el tiempo. No sé si quieres Eso. cerrar, Gonzalo, por favor. No, yo agradezco de nuevo la posibilidad de estar en en este medio, ¿no? Y participar de este debate acerca de los temas tanto contingentes como más de fondo, como es el tema constitucional, ¿no? De verdad se nos vienen tiempos muy difíciles, ¿no? Tanto por la contingencia, lo que vemos nosotros es una cuestión francamente insólita, lo que se nos ha venido encima como país, como respecto a los temas de fondo en la Constitución, ¿no? Cómo estamos frente a disyuntivas realmente muy severas, ¿no? Pero tenemos que tomar pie de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en Chile y sacar las lecciones, ¿no? Eh, y de una vez por todas, ojalá, como dice Henry, rechazando este mamotreto, pongamos después
de la posibilidad de seguir adelante con una constitución estable como la que tenemos ahora. Gonzalo Ibáñez, Henry Boyce, estamos muy contentos de haber compartido contigo este programa. Si quieres despedirte de los telepensantes, a nuestra audiencia, nos vemos el próximo lunes. Henry, tienes el micrófono para cerrar. Muchas gracias, para mí ha sido un gusto y un honor compartir con Rocío y con don Gonzalo, y le mando un abrazo a todos en la casa, y los animo a informarse, a participar y a efectivamente ser telepensantes, como siempre dice mi querida Vanessa. Un abrazo a todos y muchas gracias por compartir. Adiós, cuídense.